¿Qué tal? Bien, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Marcos Fidel Caballero Jara y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de primeros auxilios y salud ocupacional. Y lo que quiero que el día de hoy no solamente se quede aquí, no solamente escuchen el curso y quédense con ello. Lo que a mí me interesa, y como me dijo un instructor de primeros auxilios también el día de ayer, qué bonito sería que cada caminante que pase por Lima o por todo el país o por toda Latinoamérica lleve consigo en sí la cultura de primeros auxilios, los conocimientos de primeros auxilios. Créeme que se salvarían muchas vidas. Bien, entonces sin más preámbulos, empecemos a desarrollar el tema. Bien, entonces, primeros auxilios, lo que todo el mundo debería saber. Bien, ¿por qué he iniciado con esta imagen? Como se los dije en un inicio, ¿no? Antes de empezar con la presentación. Qué bueno sería que cada transeúnte sepa primeros auxilios. Cada persona que ves tú al frente al caminar, imagínense a Girón de la Unión, sepa primeros auxilios. Salvaría muchas vidas. Y no solamente acá en Perú. ¿Qué es primeros auxilios? Vamos a definir todos estos conceptos. De repente algunas dudas que tengan, me la hacen saber. Bien. Vamos a leer una definición. Por ahí también le voy a mencionar otra, aunque no estoy incluyendo las diapositivas. Las diapositivas las tienen en la parte de la derecha de la plataforma. Así que por favor se las pueden descargar e ir escuchándome y ir apuntando de repente algunas cosas, ¿no? Una mejor manera de aprender es utilizando los 5 sentidos. Entonces, las diapositivas, me escuchas y escribes. Yo te recomiendo que escribieras en una hoja las cosas importantes para que no se te olviden. ¿Bien? Porque si de repente no estás escuchando y solamente viendo las diapositivas, como que no se te van a quedar muchas cosas. ¿Bien? Y lo que es ahora el tema en sí es relativamente sencillo. Simplemente son pasos, procedimientos que tienes que aprendértelo. ¿Sí? Y ya en otra ocasión desarrollaremos la parte práctica. ¿Sí? Cuando ya la clase sea presencial, lo que pasa es que se agotaron los cupos. Los cupos no, es muy feo, ¿no? Las vacantes, ya para poder realizar el curso de manera presencial, donde tenemos también un staff de instructores que desarrollan este tipo de temas excelente. Son personal de salud, con años de experiencia. Yo no soy personal de salud, pero manejo el tema de primeros auxilios. No es necesario ser un enfermero, un médico para poder dar primeros auxilios. Cualquier persona la puede dar, y ese es el fin de la capacitación del día de hoy. Bien, entonces vamos a desarrollar, vamos a leer, por favor, si están conmigo en la lectura, por favor, ayuda básica y necesaria que se le otorga a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico profesional, paramédico, que se encargue de la situación. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de preservar una vida. Otros conceptos por ahí también que podemos decirlo más rápido, esto lo pueden apuntar. ¿Qué son primeros auxilios? Son acciones, ¿no? Acciones, cuidados inmediatos, adecuados, eso sí, y provisionales, prestados a personas que han sufrido un accidente o tienen alguna enfermedad, ¿verdad? Antes de ser atendido en un centro asistencial. Bien, entonces sigamos con las diapositivas. Finalidad es salvar la vida de la víctima e impedir el agravamiento de su enfermedad o lesión. Es cierto. Si de repente tú no sabes primeros auxilios, pero tienes toda la intención, de ayudar, por más que tengas la voluntad, lo vas a hacer mal, porque no tienes los conocimientos. Algo que siempre digo, ¿no? Los bomberos que ustedes ven en las emergencias, los bomberos no somos pura valentía y voluntad. No, somos conocimientos, somos prácticas constantes, somos capacitados, ¿sí? Para poder brindar un servicio a toda la comunidad. Entonces, ustedes el día de hoy están siendo capacitados para poder realizar acción para salvar la vida de una persona, ¿no?
pero solamente de manera básica, primeros auxilios. Es un tema bien amplio, digamos, entonces el día de hoy vamos a ver lo básico para que aprendan a diferenciar algunos términos y algunos procedimientos y algunos tipos de eventos que se puedan presentar en el día a día, ¿no? Tanto desde que se levantan temprano, en su casa, en el desayuno, alguien se puede atorar con la miga del pan. Bien, entonces todo eso lo vamos a enseñar hoy día, desde que salen de su casa, van hacia el paradero, están esperando su carro, su movilidad, ya a su trabajo, en su trabajo, como saben, me supongo que la mayoría de los matriculados, por lo que he visto, están relacionados con el tema de salud, ¿verdad? Sino otros con el tema de prevención de riesgos. Entonces, como sabrán, en su trabajo existen varios riesgos que pueden afectar a la persona, ¿verdad? Y a los que trabajan en oficinas, igual. Puede haber resbalones, atragantamientos, puede haber diversos tipos de emergencias que se pueden suscitar en esos trabajos, ¿no? No solamente un trabajo de alto riesgo va a significar que la vida de alguien que transite por ahí esté en peligro, sino en cualquier momento. Todos no estamos libres para nada. Bien, entonces, la finalidad de los primeros auxilios es salvar a la vida de la víctima e impedir el agravamiento de su enfermedad o lesión. ¿Qué más podemos ir a los auxilios? Como les dije al inicio, entrenar al mayor número de personas para que hagan el debido de tiempo. También, ¿qué podemos hacer? Facilitar la labor del médico, ¿verdad? Antes de llevarlo al hospital. Si tú has tenido una buena acción de realizar primeros auxilios, el médico te lo va a decir, lo va a agradecer. O hasta que llegue la ayuda pertinente, ¿no? No es necesario un médico, sino de repente estás en la calle, ves algo, un atropello, le das los primeros auxilios. También antes le vamos a decir qué se hace para llamar a los bomberos, porque son los que están, digamos, más a la mano de cada uno de nosotros, ¿no? Ayudándonos. Entonces, hasta que lleguen ellos, nosotros ya cumplimos. Como se dice, se sube de nivel, ¿no? Primeros auxilios, de repente una atención prehospitalaria, más especializada, hasta que llega a un centro hospitalario. Vamos subiendo de nivel. ¿Bien? ¿Qué más? Proporcionar un adecuado transporte también, eso es lo que vamos a ver hoy día. Un adecuado transporte necesario. ¿Qué pasa si el paciente ha sufrido una caída? Y han escuchado siempre, ¿no? En las noticias, en las novelas, han visto, no, nadie lo mueva, nadie lo toque, nadie lo mueva. Porque de repente le puede producir más daño. Eso también lo vamos a ver el tema más adelante. Y de repente a la hora de transportarlo, o a la hora de llevarlo de un lugar a otro, le produzcamos más lesiones de las que ya tiene. Bien. Bueno, esto es una broma en sí. Es un meme, como ustedes ya sabrán. La ventaja de mi edad es que puedo poner este tipo de cosas, ¿no? Para un poco que se relajen ustedes, como para que estén atentos, como para que se ríen y no se duerman. ¿Sí? Se apunta a un curso de primeros auxilios, el muñeco muere. Bien, pero esto no va a pasar el día de hoy, sino simplemente es una broma para que puedan reírse un poco, ¿no? Porque todo el tema no vamos a estar siempre serios, sino hay que un poco amenizarlo. Bien, y al costado, cuando vean este tipo de memes, es porque es broma, esto no da, sino simplemente es para que se rían. Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia? Sería conveniente que el mayor número posible de personas adquiera nociones de primeros auxilios básicos, que el sistema educativo peruano incorpore los primeros auxilios en la educación básica regular, o sea, en los colegios, como ya lo tienen en los países avanzados. ¿Qué quiere decir ello? Que en los países avanzados ya se encuentra, señores, ya se encuentra en su malla curricular el tema de primeros auxilios. Qué bonito sería, ¿no? Que lo lleven como un curso. Nosotros también damos capacitaciones a colegios, tanto a nivel primario como secundario, y le hacemos la pregunta a los niños, ¿no? Porque
ellos, a los niños y a los jóvenes, los que están en secundaria, le hacemos la pregunta, ¿no? ¿Le gustaría a ustedes que les enseñen primeros auxilios, pero no un día nada más, sino todo el año, un año, digamos, o 6 meses, para que puedan ustedes aprender a salvar una vida? Y el 100% la respuesta es positiva. ¿Les gustaría llevar un curso de primeros auxilios? Y de repente me entenderán los que son maestros o los que son profesores, incluso los que son padres. Es bien difícil a veces llamar la atención de un montón de niños, no me hablo de uno, sino de, digamos, 50 niños, 60 niños en un salón de clases. Es bien difícil. Pero con este tema de primeros auxilios, absolutamente todos prestan atención, porque están muy interesados. Bien. El saber qué hacer permite actuar con seguridad, permite salvar una vida. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bien, y lo bueno es que este curso es totalmente gratis. Bien, ¿qué valores más podemos decir de los primeros auxilios? Bien, es ayuda al prójimo. Bien, alivia el sufrimiento, salva una vida. Es ayuda al prójimo. Y también una autoayuda, ¿verdad? Porque en cualquier momento también nosotros podemos estar en una situación de emergencia y al menos vamos a saber o indicarle a las personas que están alrededor qué es lo que pueden hacer. Y también, como sabrán, nuestro país es altamente sísmico, ¿verdad? ¿Hace cuándo fue el último terremoto? Si se acuerdan. Lo escriben en el chat, por favor, para ver si tienen la respuesta. Se va ganando puntos para su examen. Voy a esperar, no voy a decir la respuesta y al final voy a ver quiénes son los que comentan. ¿Ok? De los desastres naturales, de los sismos, les hago la pregunta, ¿nosotros estamos preparados, de verdad, para afrontar un sismo de 8 grados, 9 grados acá en Lima? Para los amigos del extranjero, Lima, la capital del Perú, donde se encuentra la mayor cantidad de personas, donde se encuentra la mayor cantidad de edificaciones grandes, antiguas. ¿Estamos preparados? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Pero lo que sí es cierto, como dicen muchos especialistas, que cada 200 años ocurre un sismo grande acá en Lima. Bueno, pues hace más de 200 años que no pasa nada aquí en Lima. Entonces, en cualquier momento estamos propensos a que haya un terremoto de esta magnitud. Bien, y les hago la pregunta, ¿cómo reaccionaron ustedes en el terremoto del año tal, que me lo van a responder, que pasó en Ica, en Pisco? ¿Guardaron la calma? ¿Hicieron lo que hacen los simulacros? Como les digo, ¿no? Los simulacros ayudan bastante, pero el momento se ve en la hora de la hora. Guardar la calma, la compostura, evacuar. Bien. Y como les digo, ¿no? ¿Qué sucedería si ocurre un sismo de esta magnitud, de esta gran magnitud? Hay que estar preparados, porque imagínense, imagínense que es en la madrugada, usted sale sin zapatos, ¿bien? Y ya se suscitó el sismo y por ahí se corta con un vidrio, porque sabes que las ventanas es lo primero que se va a romper en esos instantes. Y se rompe la planta del pie. Entonces, hasta que llegue la ayuda hacia usted, o sea, va a demorar bastante y se te puede infectar la herida y te va a dificultar en la evacuación. Entonces, lo ideal sería, ¿no?, tener un par de zapatillas o algo, un zapato para que puedas salir, tener tu maletín o tu maleta, tu mochila de emergencia, que muchos ya lo implementaron, y sería excelente, ¿no?, que todos tengan este tipo de contingencia para este tipo de emergencias. Bien, entonces, como les dije también, los primeros auxilios nos van a ayudar a prevenirnos para estos desastres naturales. ¿Cómo nos preparamos? Para los que trabajan en salud ocupacional, los que trabajan en el área de prevención de riesgos, sabrán, ¿no?, que todo
tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios, tanto en la empresa, dependiendo la magnitud, puede ser incluidos hasta un tópico, pueden tener en algunas horas, en algunas empresas grandes. También los amigos taxistas tienen que tener su botiquín de primeros auxilios. Bien, entonces el botiquín básico de primeros auxilios, en la vivienda también tenemos que tenerlo. Puede usarse en casa, en la oficina, durante un paseo, excursión, camping, eventos deportivos y de recreación. Bien, cuando se van a la playa o cuando se van, digamos, por ahí a un centro recreacional, les hago la pregunta, ¿llevan maletín de primeros auxilios? ¿Botiquín de primeros auxilios? No, ¿verdad? Porque no tenemos esa cultura de prevención, no tenemos esa cultura de prevención también. Y qué bueno sería que de verdad todos tengamos estos botiquines cada vez que salimos, más que todo con la familia, ¿verdad? Entonces, lo básico que debe tener un botiquín: bandas adhesivas, hablamos de las curitas, cintas adhesivas, esparadrapos, cintas especiales, gasa estéril, algodón, apósitos. ¿Qué es un apósito? Es un algodón envuelto en una gasa. Bien, también tenemos que tener vendas elásticas, vendas triangulares, aguja, pinzas. Esto de repente no. Para quitar las astillas puede ser, pero no es necesario. Alcohol, agua oxigenada, esto sí, férulas de madera para poder inmovilizar, pero las neumáticas no es necesario. Tijeras pequeñas, guantes de látex, acetil rojo. Bien, entonces, eso es lo que debería tener un botiquín de primeros auxilios. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, cómo actuar ante una emergencia, ¿verdad? Contrólate. Bioseguridad, vamos a ver cuáles son los elementos que nos van a proteger. Vamos a evaluar la escena. Comunicar, ¿a quién comunicamos? Evaluación inicial del paciente, ahí es donde voy a tomar más énfasis para ver todos los casos. Maniobra de Heimlich, este es cuando una persona se atraganta, que esto pasa muy a menudo, seguro les ha pasado alguna vez en su vida. Si no han sido ustedes, han sido un familiar, un amigo. Bien, y situaciones especiales, le he denominado así situaciones especiales a todos los casos que se puedan presentar, ¿no? Heridas, hemorragias, fracturas, luxaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo primero que es, contrólate, por favor. Antes que nada debes mantener la calma. De esta forma podrás actuar rápida y efectivamente para ayudar al lesionado. De esto depende la magnitud del daño, el pronóstico de supervivencias y las secuelas. Entonces, mantener la calma, por favor. La escena puede ser de repente muy traumática, muy fuerte, pero lo primero que les pido es mantener la calma, ¿no? Sé que una cosa es decirlo y una cosa es hacerlo, pero ese es el consejo que le doy, ¿no? Traten de estar calmados para poder brindar una buena ayuda. Y entonces el segundo tema, que era bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Es los elementos que te van a proteger para no contraer enfermedades contagiosas, ¿no? Tenemos ¿cuál? Los lentes, la mascarilla buconasal, que la tienen en la parte inferior, que la estoy mostrando por aquí. Los guantes de látex, ¿sí? ¿Qué nos va a proteger esto? Enfermedades, hepatitis, el VIH en caso del SIDA. Pero ustedes me harán la pregunta de repente, ¿no? Pero yo, cuando salgo a la calle, yo no tengo ese tipo de cosas. Bueno, sí, ¿no? Pero siempre es bueno por ahí cargar un par de guantes. ¿Ya? En caso, si es tus familiares, pues obviamente tú lo conoces, ¿no? Sabes si de repente tienen alguna enfermedad que te puedan contagiar. Caso contrario que pasa cuando tú te vas a la calle, ¿no? No sabes qué enfermedad pueda tener la persona que vayas a brindarle los primeros auxilios. Entonces, si no tenemos estos elementos, hay que hacerlo con mucho cuidado. Bien, más que todo cuando hay presencia de sangre. ¿Ya? Y siempre tener una barrera de protección, ¿no?
Sería lo ideal. Bien, entonces, seguridad personal, para proporcionar una buena ayuda fundamental, estar libre de riesgos. Por ello es importante que evalúes la escena donde ocurrió el accidente o en caso la persona esté desmayada, ¿verdad? De esta forma garantizas tu propia seguridad física. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos de asegurar la zona, ¿verdad? Comprende la evaluación de los riesgos a la persona y demás. Debemos preguntarnos siempre, esto vamos a verlo por aquí, ¿cómo sé si una escena es segura? Hagámonos estas tres preguntas y esto anotémoslos en su papel, con el lapicero que me está escribiendo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ven? Veo una persona desmayada, al costado de repente veo, no sé, un gas que está saliendo, veo quizás un cuchillo, veo sangre, todo ese tipo de cosas. Tenemos que preguntarnos si es seguro de verdad. Hay algo que se llama intuición. O sea, háganle caso a su intuición. Si ven, no, acá ha pasado algo que de repente no es seguro para mí. De repente tú ves una pistola en el piso y ves a alguien corriendo por atrás que la ha querido saltar, la ha disparado, pero está por ahí merodeando, que incluso que si tú le brindas esa ayuda, digamos, te puede disparar a ti también, ¿no? Y no es una escena segura. Entonces, de nada sirve que tú entres a una escena que no es segura, porque supuestamente tú tienes toda la voluntad de ver a esa persona, pero si tú vas y la escena no es segura, tú puedes ser otra víctima más. No me refiero solamente con el tema de el ejemplo que puse, ¿no? Imaginemos otro ejemplo, vemos un cable energizado que está así como una serpiente moviéndose de arriba abajo. ¿Es una escena segura? Pues no es una escena segura. ¿Bien? Entonces, antes de ello aseguramos la escena. La segunda pregunta es, ¿hacia dónde va? Potencial, ¿no? De repente, vemos un pequeño incendio, ¿no? Que se está suscitando y vemos una persona desmayada producto de una asfixia. Bien, pero vemos que las flamas ya se están acercando a la puerta y tenemos que ver hacia dónde va, ¿no? Si cabe la posibilidad de salvar a la persona, la hacemos. Pero si vemos que ya se nos escapa de las manos y se va a presentar una situación, una escena que no es segura para ingresar, entonces tenemos que tener todo esto en cuenta. ¿Bien? ¿Qué y cómo hago para controlarlo? Como le digo, ¿no? Si vemos un cable energizado, bajamos de repente la llave general. ¿Bien? Si vemos de repente un pequeño incendio al costado, tenemos, digamos, muchos lo conocen como amago de incendio. Y pues esa palabra a mí la verdad no me gusta, porque es un incendio, pero en etapa inicial, pequeña. Entonces, controlamos el incendio, de repente tenemos un extintor y procedemos. A este tipo de cosas me refiero cuando es asegurar la escena. ¿Qué más? O sea, si, aparte de esas tres preguntas, hay peligro de explosión, ¿no? Si de repente hay fuego, descarga eléctrica o intoxicación. Y otras preguntas también sería, ¿sé qué hacer? O sea, ¿sé qué hacer en esos momentos? ¿O tengo el equipo necesario para hacerlo? Bien, entonces todas esas preguntas tenemos que hacerlas antes. Bien, comunicar, la segunda, ¿recuerdan? ¿A quién comunicamos cuando vemos un tipo de emergencia? A los bomberos. ¿Cuál es el número de los bomberos que ven ahí? 116, pero no se lo aprendan como 116. ¿Por qué? Yo ahora le digo la explicación. Sería bueno que a la hora que difundan este número, porque como les dije, no solamente se queden con esta información para ustedes, sino compártanla, hagan el efecto multiplicador, que la aprendan como 116, es decir, cada dígito. ¿Por qué? Porque tenemos niños en casa, entonces, en caso, digamos, están los dos, tú y tu hijo, y tú sufres un accidente, tu hijo de 5, 6 años o 7 años, ve este tipo de caso,
tú le dijiste, ¿no? Hay que llamar a los bomberos. Entonces tu hijo lo va a decir, ah, sí, mi papá me dijo que el número de los bomberos es el 116. Entonces tu hijo va a agarrar tu celular o va a agarrar tu teléfono y va a buscar el número 116 y no va a estar. ¿Por qué? Porque de repente tu hijo no sabe contar hasta esa cifra. Entonces lo ideal sería que le digas es 116 y que le enseñes con tu celular al costado, mira hijo, en caso de cualquier emergencia, evento, tú vas a llamar a los bomberos. ¿Cuál es el número de bomberos? Marcas una vez uno, otra vez uno y una vez 6. Y le informas qué es lo que está pasando. Por eso es importante que les haga aprender el número 116 de esa manera. Bien, otro número también de emergencias, como ya saben, es el de la policía, ¿no? El 105. También el SAMU, el Servicio Ambulatorio Médico Urbano, o algo así, no lo recuerdo bien. Es el número, lo que sí recuerdo bien es el 106. Servicio Ambulatorio Médico Urbano, algo así es. La verdad no recuerdo bien. Pero también es el número 106, entonces hagan una pequeña agenda, colóquenlo en su directorio telefónico, bomberos 116, SAMU 106, policía 105, si tuvieran el serenazgo en su casa también, colóquenlo, muy importante. Entonces, ya, tú ves una emergencia en la calle y, y sé que puedes dar los primeros auxilios, pero siempre también lo que tienes que hacer es activar el servicio de emergencias médicas, porque tú no sabes si esa víctima o esa persona puede empeorar. Entonces, lo ideal sería que subas de nivel, ¿verdad? Me refiero a subir de nivel a que vengan personas un poco más especializadas que tú para poder ayudar a la víctima de mejor manera, ¿no? Con todos los recursos que ellos tengan. Entonces, llamas a los bomberos, llamas al SAMU, entonces lo primero que tienes que hacer es identificar qué tal, o de frente, ¿no? Muy buenas noches, mi nombre es Marcos Cavalier, estoy ubicado en la avenida Javier Prado, cruce con avenida Aviación, al frente de la Estación La Cultura. Bien, ha ocurrido un atropello, tengo dos personas que están en el suelo, una está consciente, una está desmayada o inconsciente. Bien, por favor, envíe una ambulancia. Así que de esta manera usted puede activar el servicio de emergencia. Es totalmente gratuito, no cobra nada. Me refiero a la llamada y a los servicios tampoco. Bien. Si no, ¿qué hacer? Solo debo informar. Si veo que de repente la situación está muy crítica y no puedo acercarme a dar los primeros auxilios, entonces solamente informo. Bien. Pasamos al... ¿Qué número es? A la otra... A ver, por aquí estaba. Pasamos a lo siguiente, que es evaluación inicial. Después de evaluación inicial nos queda maniobra de Heimlich, situaciones especiales. Vamos a ir a evaluación inicial del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en evaluación inicial del paciente? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, la impresión general, que es lo que vemos al llegar, muy aparte. Primero que hicimos, aseguramos la escena. Si tenemos guantes a la mano, coloquémoslos. Luego, activar el servicio de emergencias. Entonces, luego, ¿qué vamos a ver? La evaluación inicial de la víctima. ¿Bien? Impresión general. Usar todos tus sentidos. Observar qué es lo que está pasando. Bien. Vemos, ¿no? No hay una persona desmayada. ¿Producto de qué? No lo sé. Si se ha caído, se ha enfermado. Este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver en la impresión general? ¿Qué más nos podemos dar cuenta? Siempre hay curiosos, digamos, ¿no? La mayoría de veces hay curiosos, por no decir otra palabra, chismosos me refiero, que siempre están ahí atentas, ¿no? Pero siempre son esas personas que están calladas o que están a un costado por temor, porque no quieren acercarse. Bien, entonces, lo ideal sería que recaben información de todo lo que puede haber sucedido.
Bien, parece un pequeño corte de audio, por así sigamos. ¿Qué es más lo que vamos a ver aparte de la impresión, en impresión general? Eh, Podemos, como digo, usar todos los sentidos, detectar olores, ¿no? De repente puede haber una fuga de gas, un material peligroso que haya desmayado a la víctima. O sea, si detectamos este olor, bueno, lo ideal no es salir del lugar porque podemos ser dos víctimas. Bien, ¿qué más? No solamente esos olores de repente de la persona que, como dicen por ahí, ¿no? Ha relajado el esfínteres, o sea, es decir, que se ha orinado y de repente, producto de una lesión, una enfermedad, algo, todo eso tenemos que ver. Bien, la temperatura del paciente, o sea, si está eh, con fiebre, si está de repente frío, todos esos temas, ¿no? Si su color de piel, cómo está, amarilla, rojiza, sudorosa, si de repente está sufriendo, digamos, un preinfarto o un infarto, como le dicen. Bien. Todo este tipo de cosas, todo lo que podamos observar, esto también tenemos que comunicarlo a la hora que activamos el servicio de emergencia. Bien, evaluación inicial de la víctima. Acuérdense de este diagnóstico, ¿no? AVDI. ¿Qué es lo que revisamos ahí? La A de alerta. ¿Cómo vemos? Hay que observar, perdón, hay que observar si el paciente realiza movimientos o acciones como abrir puertas, perdón, como abrir sus ojos, mover la cabeza, de repente si nos obedece a órdenes, ¿no? Le podemos decir, mueve tu mano izquierda o le pones tu dedo, apriétame el dedo, puedes mover tu pie, todo este tipo de acciones, ¿no? Si ver si el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Cómo puedes saber si tu paciente está orientado en tiempo, espacio y persona? Preguntarle, ¿no? ¿Qué fecha es hoy? Nos encontramos en el mes de agosto, tal fecha, hacia dónde iba, dónde te diriges, cuántos años tienes. Todo ese tipo de cosas podemos preguntarle para hacer estado de alerta. Bien, y si en caso no responde a ninguna de lo que venimos hablando, entonces procedemos a lo siguiente, a lo verbal. Si el paciente responde al llamado, no es, el siguiente paso es el estímulo doloroso, pero si responde al llamado con un gemido, un quejido o algo, entonces no es necesario el siguiente paso, que es el estímulo doloroso. ¿Qué consiste el estímulo doloroso? Bueno, si es un paciente por trauma, o sea, que ha sufrido ¿qué es trauma? Es un intercambio de energía brusco. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que de repente se ha caído de un desnivel, lo ha atropellado el carro, está sufriendo un accidente vehicular, se ha tropezado y ha sufrido un mal golpe en la cabeza. Todo esto llamamos paciente con trauma. Bien, entonces, si es un paciente con trauma, más adelante vamos a ver cómo se aborda un paciente con trauma, pero desde ya les digo, lo primero es fijar la cabeza, para que su cabeza no haga ningún movimiento ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia otro lado, para evitar que pueda sufrir una lesión. Como saben, en el cuello tenemos, más adelante lo vemos eso, todavía no quiero entrar mucho en este tema. Bien. Inconsciente, la I de inconsciente, pacientes en respuesta como determinado sea inconsciente no responde ni al verbal ni al doloroso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sigue? La evaluación inicial de la víctima, ¿no? Seguro muchos de ustedes han escuchado el CAB. Entonces, ¿qué? ¿No es ABC? Sí, les comento.
antes para hacer, o como le dicen también, evaluación rápida para determinar condiciones que amenazan la vida, sí, antes era ABC. Pero ¿qué sucede? Que cada 5 años hay una institución que cambia todo este manual cada 5 años, o cada 3 años me parece que es, no recuerdo bien. Entonces, hace diferentes investigaciones, ¿no? Y determinó que era más importante primero revisar, es más importante que llegue sangre al corazón. Ahorita le vamos a explicar por qué mediante un gráfico. ¿Sí? Entonces decidieron que no es primero, A es de verificar vías aéreas. Viene una palabra en inglés que es de aire, y B es de breath, también de respiración, y C de circulation, así se debe pronunciar, que es circulación RCP. Bien, entonces, si por ahí también algunos le enseñan que tiene que ser el ABC, entonces ustedes ya le pueden decir que no, que ahora ya cambió, que es CAB, y ahora en noviembre del 2015 se va a volver a modificar la guía, así que hay que estar atentos para actualizarnos, y, y estar al tanto, ¿no? De todas las investigaciones que hacen y ver algunas cambios que nos puedan ayudar. Bien, entonces sigamos. Como le dije, es circulation, de la palabra C, circulación. Esto es lo primero que hay que verificar. ¿Qué vamos a verificar acá? El pulso. Si vemos hemorragias. Entonces, si no tiene pulso, hacemos la maniobra RCP. Entonces, sigamos. ¿Cómo verificamos el pulso? Pulso carotídeo. ¿Ven dónde están ubicados los dedos en la imagen? Bien, entonces ahí es donde tenemos que colocar nuestros dos dedos, los que están en la imagen. No podemos colocar el dedo pulgar, debido a que el dedo pulgar tiene su propio pulso. Bien, entonces no se recomienda, lo ideal es tal y como se muestra la imagen. ¿Por qué 10 segundos? Porque esos 10 segundos lo vamos a multiplicar por 6. ¿Cuánto da? 60 segundos. Entonces, es 1 minuto. Entonces, si yo en 10 segundos no tengo ninguna pulsación, entonces eso quiere decir que la víctima no tiene pulso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que realizar? El RCP. ¿Cómo se realiza el RCP? De esta manera, no, señores. Esta es otra broma que les pongo por aquí. Ustedes dirán, ¿no? Pero, ¿cómo vas a hacer bromas en un tema tan serio de primeros auxilios? Es para que se despierten nada más. Primeros auxilios para parejas. Cuidado, ya saben, están advertidos los caballeros. Verifique el pulso de su pareja. Bien, verificó el pulso, como lo decía la letra C. Acérquese a su oído y diga lo siguiente, la mujer: mi mamá se vendrá a vivir con nosotros. Entonces, automáticamente él recobrará el conocimiento. Bien, es un meme, por favor, para que se ría. O bien, este paso no es. Bien, entonces, una vez que verificamos el pulso, y si no tiene, realizamos la maniobra RCP. ¿Qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar. Técnica que permite sustituir la función cardíaca. Como ven en la imagen, estos masajes cardíacos van a hacer que llegue sangre desde su corazón hasta el cerebro y haga el cerebro a los pulmones. Se entiende, ¿verdad? La imagen es clarísima, es una imagen que encontré en internet y la verdad me pareció estupenda colocarla ahí. Y ustedes dirán, ¿cómo realizo este masaje RCP? Bien, eso también van a aprender el día de hoy. Arrodillarse, el primer paso, arrodillarse. Una vez que ya tomamos el pulso, verificamos que no tiene. Arrodillarse al lado de la víctima. Bien, el talón de la mano en el centro del pecho, el esternón, y la otra mano encima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar una línea imaginaria entre los dos pezones o tetillas del pecho de la víctima. Los brazos no se deben flexionar. Ahorita vamos a ver una imagen, ¿ya? A la hora de realizar la compresión. Sigamos. De esta manera se van a colocar encima de la víctima.
Bien, y van a realizar 30 compresiones torácicas. Ahorita les explico qué son 30 compresiones torácicas. Bien, primero el brazo recto, no podemos flexionar los codos. De esa manera como se encuentra la señorita, de esa manera tienen que realizar las 30 compresiones. A una profundidad de 5 centímetros, calculando, digamos. Igual el tiempo de compresión y descompresión. ¿Por qué? Porque de esta manera, porque el motor es como si fuera, el corazón es como si fuera un motor eléctrico. Contrae, retrae, contrae, retrae. Bien, entonces vamos a hacer tipo que el corazón vuelva a generar esta acción de contraer y retraer. Bien. Entonces, después de hacer 30 compresiones, que lo vamos a ver más adelante en un video para que quede claro, vamos a realizar 2 ventilaciones de rescate. ¿Qué es ventilaciones de rescate? Bueno, es abrir la vía aérea, que es el paso siguiente que sigue, bien, que es maniobra frente-mentón. Vamos a elevar, ya, pince la nariz, tape la nariz y utilice su dedo pulgar y anular, no, pulgar e índice, va a tapar la nariz como si fuera una pinza y va a abrir toda su boca y va a sellar completamente la víctima. En este caso, si fuera un familiar suyo, lo puede hacer porque usted lo conoce. Pero en caso de ser una persona que no conoce, lo ideal sería poner una barrera de protección, ¿no? Un papel, un trapo o algo por el estilo, un pañuelo, algo para evitar contagiarlo, ¿no? Y si hay unas especies de máscaras o bolsa máscara que se le dicen para evitar ese tipo de contacto, ¿no? Esto ya lo maneja el personal de emergencia. Bien, entonces inspire de una manera como si la hicieras normal, como respirara, porque es lo que necesita la víctima. No respires como si fueras a bucear, como si fueras a meterte bajo el agua. Simplemente una respiración normal. Coloque sus dedos alrededor de la boca también, 3 dedos en el mentón para tener apoyo y sople. Bien. 2 ventilaciones, no más de 5 segundos en total. O sea, estas 2 ventilaciones que usted le va a dar, como le digo, no es de manera que fueras a bucear, simplemente es insuflar el aire, observar cómo se eleva el pecho, y dar durante un segundo, y es igual a una respiración de rescate efectivo, ¿no? Manteniendo la maniobra frente-mentón, observar que el pecho desciende conforme el aire sale. A todo lo que hemos hecho, 30 compresiones y 2 ventilaciones de rescate, es un ciclo de RCP. Entonces, luego de 5 ciclos, se revalúa nuevamente el pulso. Y créanme que cansa bastante realizar esta maniobra. ¿Sí? Porque son 30 compresiones de la manera adecuada, 2 ventilaciones, y ahí tienes un ciclo. Otra vez, 30 compresiones, 2 ventilaciones de rescate, 2 ciclos, y de esta manera lo tienes que hacer 5 veces. Después de ello verificas pulso. Si volvemos a encontrar pulso, lo colocamos en una posición de rescate que más adelante le vamos a enseñar, ¿sí? Y después de hacer 5 ciclos, no tiene pulso, continuamos el RCP hasta que llegue el auxilio solicitado. La pregunta del millón: ¿hasta cuándo hacemos RCP? Uno es hasta que usted se canse de realizar esta maniobra, porque, como les dije, cansa y bastante. Bien. Lo segundo es hasta que llegue el personal de emergencias o el auxilio que ya pidió antes, o de repente otra persona la puede ver de la misma manera. ¿Bien? Este es el resumen: 30 compresiones y 2, elevamos la vía aérea frente al mentón, que la vamos a enseñar más adelante, y respiraciones o ventilaciones de rescate. Bien, acuérdense de esta imagen, así que con esto usted puede salvar una vida. Otro meme: primeros auxilios necesarios cuando menos se lo espera, ¿no?
vemos un perrito que parece que es Rottweiler, que le está realizando una maniobra de rescate. Gracioso, ¿verdad? Bien, entonces sigamos con el siguiente paso, que era, ¿verdad? Recordemos, es CAB. Entonces vamos con el A. Lo que les mencioné en la diapositiva que se encuentra aquí. Bien, vía aérea, ¿verdad? ¿Cómo aperturamos una vía aérea? Antes de ello tenemos que ver si es un paciente con trauma o sin trauma. Bueno, un paciente con trauma, como le dije, ha sufrido un intercambio de energía brusca, quiere decir que ha sufrido una caída, un golpe. En cambio, un paciente sin trauma, digamos, es un paciente enfermo que se ha desmayado. Entonces, hay dos maneras de aperturar la vía aérea. ¿Sí? Paciente con trauma se llama tracción mandibular. También van a ver un video de esto más adelante. Como ya saben, un paciente con trauma lo primero que se hace es inmovilizar la cabeza. Entonces, como no puede mover la cabeza porque ha sufrido un golpe y puede sufrir más daño si gira la cabeza, entonces la tracción mandibular se hace de la forma como es, ¿no? Detrás de las orejas hay un huesito, pueden tocárselo en estos momentos. Fijan con sus dedos pulgares la parte de abajo del mentón, y lo que simplemente van a hacer es tratar de empujar. ¿Por qué? Porque la lengua tiende para irse hacia atrás. Entonces lo que puede hacer es que tu lengua misma, porque cuando estás inconsciente, tu lengua no responde y se va a ir para atrás. Entonces lo que tienes que hacer es liberar o aperturar esa vía aérea, porque te va a dificultar la respiración. Entonces haces esta tracción mandibular y bueno, ya aperturaste vía aérea. En caso de que es un paciente sin trauma, es decir, que de repente se ha desmayado, se hace la elevación frente-mentón, como ven en la imagen. Una mano en la frente, otra en el mentón y lo inclinan un poco hacia arriba. Bien, vamos a tomar un break dentro de 10 minutos, está bien, vamos a terminar hasta aquí, para que puedan tomar agua, puedan ir a los servicios, de repente una comida, ver cómo está su hijo en este momento, de repente está haciendo una travesura, ¿sí? Y para que puedan también relajarse un poco. Una vez que ya hicimos el C, el A, pues ¿qué nos toca? El B. Era justamente lo mismo, ¿no? Las ventilaciones de rescate que hicimos, pero ¿qué vamos a verificar ahí? La siguiente, VOS, o voz. ¿Qué significa? Ver, oír, sentir. ¿Qué vamos a ver? A la hora que le damos las ventilaciones de rescate, es como su caja torácica se va a expandir para ver si está respirando. ¿Qué vamos a oír? De repente el sonido de la respiración, ¿no? Este sonido. ¿Y qué vamos a sentir? Recordemos que es una víctima que ha sufrido un desmayo, un trauma o quedó inconsciente. Entonces, de repente ese sonido no lo van a escuchar. Entonces, tienen que acercarse para sentir de repente, porque es pequeñas respiraciones que van a hacer para ver si de verdad respiran. Bien, entonces, una vez hicimos el masaje cardíaco y la persona ya está, de nuevo tiene pulso y respira. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlo en una posición lateral de seguridad. ¿Cómo se coloca una posición lateral de seguridad o recuperación? Bueno, de la siguiente manera. Tenemos la víctima acostada del cúbito dorsal, es decir, su espalda en el piso. Alzamos una mano, la mano izquierda, colocamos la otra mano, como ven en la imagen, esta es la segunda de aquí. Bien, acá lo estoy viendo con el mouse. Bien, luego alzamos la rodilla, extremos, se dan cuenta, es el brazo derecho con la pierna izquierda. O si es al revés, el brazo derecho con la pierna, el brazo izquierdo con la pierna derecha. Y simplemente lo giramos a un costado y su rostro lo inclinamos hacia un costado. ¿Para qué? Porque no puede ser que la persona
se atore, tanto porque pueda arrojar o por su saliva, algo. Entonces, al estar de esta manera, va a poder botar su, y no atorarse, ¿no? Botar de repente, arrojar, como le dicen algunos, y no atorarse. Bien, entonces, ¿esta es la posición lateral de seguridad? No, este es otro meme. Primeros auxilios para parejas, veamos. En caso de convulsiones, coloque a su pareja de costado. Apoye su cabeza sobre algo suave, como una toalla. Busque la cartera y saque la tarjeta de crédito. Váyase de compras. Para las mujeres, ya saben, ¿no? Y los hombres a cuidarse. Mentiras, es una broma para que se rían. No es que no se golpee la cabeza. Bien, entonces vamos a tomarnos un break de 5 minutos, ¿está? ¿Sí? 5 minutos para poder ya terminar. Nos quedan 42 diapositivas. Yo creo que sí terminamos, la hora adecuada. Después lo demás lo vamos a dejar con algunos videos. ¿Sí? Entonces,
Bien, sí, 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 probando. Bien, amigos, retomamos, por favor. Vamos a esperar 10 segundos a ver que escuchen el audio. Bien, la maniobra de Heimlich. A ver, despiértense, no se queden dormidos, por favor. Sé que es sábado y todos quieren salir o todos quieren descansar un momento, pero vamos a aprender a salvar vidas el día de hoy. Bien, entonces, ¿esta es la maniobra de Heimlich? No, es un meme. ¿Cómo hacer la maniobra de Heimlich? La de arriba es la posición correcta. En cambio, la de abajo, como que no es, ¿no? No, no es. Creo que Heinrich es un luchador, algo así. Entonces, la manera de Heinrich es agarrarlo por detrás y tirarle la cabeza. Eso no se hace. Entonces, si no conocemos, de repente habrán visto, ¿no? Que unas personas lo paran de cabeza, la sacuden, pero eso no es la maniobra de Heinrich. Bien, entonces sigamos. Vamos a explicarle bien la maniobra de Heinrich. ¿Qué sucede? Lo que ven aquí es el signo internacional, digamos, de una persona que está sufriendo un atragantamiento. También se le conoce como obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder. ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a darle algunas recomendaciones, algunos procedimientos para qué se hace en esos casos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, si la vemos a una víctima de esa manera, es tratar de calmarlo. Bien, ponerse frente a frente y decirle, ven, respira conmigo. Y haces tú la simulación de que va a respirar. Respiras y te va a decir, no, no puedo, o te va a decir un gesto que diga que no puede. Bien, entonces vamos a estimularle la tos, a ver si es que puede toser y expulsar por sus propios medios el objeto, ¿no? O lo que estén obstruyendo esta vía aérea. Que puede ser un pedazo de carne, ¿quién nos ha atorado, no? Un pedazo de carne, una espina, caramelos, los niños pelotas, llaves, todas cosas pequeñas que se puedan meter a la boca. Bien, entonces para adultos estimulamos la tos. Bien, ya, ¿qué hacemos? Cuando vemos ese tipo de casos ya llamamos a los bomberos, activamos el servicio de emergencias. Bien, entonces lo que se va a proceder a hacer es lo siguiente. Bien, ven el puño, primero, bueno, aquí no se puede apreciar bien, pero hay que colocar un pie por delante de la víctima, entre sus piernas, para tener un mejor apoyo. También vamos a ver videos más adelante. ¿Ya? Entonces, un pie atrás, un pie adelante, para poder tener equilibrio. Entonces, vamos a leer. Cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar a la víctima del suelo. Ubicamos el ombligo o el esternón 2 o 3 dedos más abajo y lo que vamos a hacer es la mano dominante de un puño y con la otra, la mano dominante quiere decir la que tiene más fuerza, y con la otra presionar de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, formando una J, ¿ya? Para que pueda expulsar el material, ¿no? O el objeto que tenga obstruido. Bien, y se preguntarán, ¿y cómo si yo me estoy atorando, cómo hago la maniobra? Bueno, colocar el puño sobre el ombligo mientras sostiene el puño con la otra mano. Inclinarse puede ser sobre una silla, puede ser de repente un mueble que tengamos por ahí, y llevar este puño encima igual, de la misma manera como si le estuviera haciendo una persona, de atrás, de adelante para atrás, y de abajo hacia arriba, de esta manera. Para personas embarazadas, ubicamos el punto en el esternón para no poder lastimar al bebé, en este caso, y hacemos de la misma manera. En niños, no se debe presionar con tanta fuerza como para llegar a levantar al niño del suelo, ¿ven? La maniobra es casi similar, ¿verdad? Pero no hay que levantarlo con tanta fuerza, que de repente lo puedes fracturar
las costillas, y en este caso no sabes cómo realizar una maniobra de este tipo. Para neonatales, ¿ven la forma en cómo coloca al bebé? Colocar al bebé boca abajo, a lo largo del antebrazo, y darle 5 golpes fuertes y rápidos en la espalda con el talón de la mano. Quiero ver si me están escuchando claro. Sí, escúchame, gracias. ¿Sí? Entonces le damos 5 golpes fuertes y rápidos en la espalda con el talón de la mano, sin caso es un bebé. Signos vitales, esto de cultura general lo he puesto. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos vitales normales en una persona normal? La frecuencia respiratoria entre 2 y 20, las respiraciones que da por minuto, ¿no? Temperatura entre 36.5 y 37 grados, lo normal. La frecuencia cardíaca entre 60 a 90 por minuto. La presión arterial, siempre dicen, ¿no? 90 sobre 120, 60 sobre 120. Y una es la presión sistólica y la presión diastólica. Eso simplemente de cultura general. Esto ya se ve un tema más avanzado, que es el soporte básico de vida. Bien, entonces, un breve recuento. Disculpen. Bien. Contrólate, bioseguridad, evaluación de la escena, comunicar, activar el servicio de emergencias, la evaluación inicial. Consiste la evaluación inicial, consiste en la impresión general, consiste en el nivel de respuesta, alerta, verbal, doloroso o está inconsciente. C, circulación. ¿Qué vemos en circulación? El pulso. ¿Qué más vemos? Hemorragia, que vamos a ver más adelante. Y si no tiene pulso, iniciamos el RCP. Bien. En A, vemos las vías aéreas, apertura de vía aérea, si era con trauma o sin trauma, paciente con trauma o sin trauma. Bien. La B, la respiración, las ventilaciones de rescate, lo que dijimos. Y buscar respiración, ¿no? Con el ver, oír, sentir, con el voz. Y ahora último, acabamos de ver la maniobra de Fench. Y vamos a ver los tipos de herida. ¿Quién no se ha hecho una herida? Todos, ¿verdad? ¿Quién no se ha raspado? Todos. Entonces, estos raspones se le conocen como heridas abrasivas. Solamente están en la superficie. Heridas abiertas, cortantes. ¿Ven? Esto ya es un poco más profundo, no es simplemente al ras, es un poco más profundo. Heridas, disculpen por las imágenes y en su susceptibilidad, pero eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir a nuestros hijos, puede ocurrirle a nuestros familiares. Nadie se está libre de que le pasen este tipo de cosas, pero nosotros estamos capacitándonos, estamos entrenándonos para poder saber qué hacer en estos casos. Lo primero, controlar, ya sabes. Entonces, las heridas abiertas, laceradas, la mayoría ya requiere de puntos. Se coloquen puntos, ¿no? A suturarlo al hospital. Heridas abiertas punzantes. Pego un clavo ahí. ¿Sí? Hemorragia. Esto sí es un tema un poquito más extenso, que ya no es una simple herida, sino es hemorragia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hemorragia puede salir de las distintas cavidades, ¿verdad? Que lleva la sangre. Puede ser una arteria, puede ser una vena o puede ser un capilar, que son como conductos. Imagínense una tubería, ¿ya? Digamos que la arterial es la troncal, la que viene. La venosa son las que pasan un poquito más grandes, las que pasan por debajo de la casa, digamos. Y las capilares son las que ya tenemos en los caños.
De esta manera funciona. Entonces, ¿cómo identificamos si al sufrir una herida hay una hemorragia que presenta, que ha sido involucrada una arteria, una vena o un capilar? Bien, entonces la diferencia es, en un capilar poca cantidad de sangre roja, poquísima, como ven en la imagen de aquí abajo. ¿Ven? Capilar poquísima. Venosa, salida continua, rojo oscura, como si fuera un... Esto es como si fuera un caño que dejas abierto y la salida va a ser continua. Ya imaginemos un caño que dejamos abierto y va a salir continuo, de un color rojo oscuro. En cambio, la más peligrosa, la que es la arterial, salida intermitente. ¿De qué color? Rojo brillante. El rojo de los extintores, más o menos así. ¿Por qué digo salida intermitente? ¿Cómo es el ritmo del corazón? Ya, al ritmo del corazón va a salir la sangre intermitente. Ya, ¿cómo detengo una hemorragia? Lo primero es una presión directa, con un apósito, que es un algodón encima de una gasa. Hacemos presión para que coagule la sangre y evitar que siga saliendo sangre, ¿no? Bien. Luego, ¿qué vamos a realizar? La elevación del miembro para que baje la sangre. Bien, entonces si persiste, entonces hacemos presión indirecta. El tema de presión indirecta hay que saber en dónde hacerla, ¿no? De repente algunos no conocemos bien el tema de la posición, ¿no? De dónde están ubicados algunas venas, pero más o menos es así. Presión directa y vendaje. Aplicar presión directa sobre las heridas externas con un trozo de tela esterilizada o con la mano y mantener la presión hasta que el sangrado cese. Si se mojó o se empapó tu apósito o tu trozo de tela con sangre, hay que colocarle otro encima. Nunca sacarlo, dejarlo ahí nada más y colocarle otro encima. Bien, aplique presión directa sobre la herida, justo lo que le vine diciendo, ¿no? Aplique un apósito más si fuera necesario. De repente con una venda triangular o con otra venda hacemos un vendaje compresivo. ¿Para qué? Para evitar estar todo el tiempo con la mano, ¿no? Y de repente si es que la víctima tiene otra herida, poder ir hacia la otra herida. Y como le dije, ¿no? La elevación del miembro afectado para que la sangre fluya con menos intensidad. Ahora, con objetos empalmados. Son casos extremos, ¿verdad? Ustedes ya saben que antes de eso ya tienen que llamar al personal especializado que nos va a saber qué es lo que hacer, ¿no? Lo primero que le digo, o sea, si ven este tipo de escenas, el material nunca hay que retirarlo. Nunca hay que retirarlo. Bien, evisceraciones son las salidas, ¿no? de los intestinos, de algunos órganos que tengamos dentro del producto de un accidente o salida, ¿no? Lo que sí, la recomendación es, si vemos este tipo de casos, no hay que volver a colocarlos en su lugar, simplemente cubrirlos nada más. También otro que vemos por ahí es una hemorragia nasal, ¿no? Una epistaxis que le dicen. La causa más común de la epistaxis o epistaxis es la ruptura de una vena de pequeño calibre que se encuentra al interior de la nariz. Entonces, para controlarla, comprima con sus dedos pulgares el índice de la mitad inferior de la nariz por debajo del huesito nasal e inclina la cabeza hacia adelante. Entonces, también lo que se recomienda ahí es respirar por la boca, ¿no? Porque obviamente tapas la nariz y no vas a respirar, entonces se respira por la boca. Bien. Entonces, para quemaduras, ¿qué vamos a ver en quemaduras? Vamos a clasificarlas, ¿bien? Como sabemos, existen quemaduras de primer, segundo y tercer grado.
siendo esta última la más complicada, la más delicada. Todos hemos, absolutamente todos hemos sufrido una quemadura de primer grado. Todos. ¿Bien? Cuando hemos ido a la playa, nos hemos hecho bloqueador, inclusive aún ahora. Así tengas un bloqueador que digamos que no es de tanta protección, vamos a sufrir quemaduras por la radiación que cae en estos tiempos, ¿no? Entonces, la quemadura de primer grado es muy superficial. Destruye solamente la epidermis y se expresa típicamente por un enrojecimiento de la piel, también llamado eritema. Bien, acá vemos a la surfista. Vamos a emplear la imagen. De repente no lo pueden apreciar. Bien, acá vemos a la surfista que ha sufrido una quemadura en toda su cara, ¿eh? De primer grado. Bien, ahora vamos a ver una quemadura de segundo grado. Destruye la epidermis y la dermis, esto ya es un poco más grave. Expresa la presencia de fítenas, o también denominadas ampollas. Entonces, cada vez que vamos a una ampolla, entonces una quemadura de segundo grado. Vamos a agrandar un poco más la imagen. Disculpen si alguno de ustedes resulta un poco fastidioso ver ese tipo de escenas, pero puede pasar. ¿Sí? Quemaduras de tercer grado, sí es un poco más delicada. O sea, al ver esto ya tenemos que pedir ayuda al, al servicio de emergencias, ¿no? Activar el servicio de emergencias. Quemadura de tercer grado, destruye todo el espesor de la piel. La piel está carbonizada, son indolores. También puede producirse por electrocución, ¿verdad? Como ven, la imagen de repente ya era susceptibilidad de algunos, ¿no? Pero estos casos pueden pasar, señores, señoritas. Hay que estar preparados. ¿Cómo es el tratamiento? A ver, antes de ver la imagen. ¿Qué le dijo su abuelita? ¿Qué le dijo su mamá? Su abuelita. Cuando ha sufrido enrojecimiento de la piel o quemadura de primer grado por ir a la playa. ¿Qué le decían? No, hijito, siéntate, ven, échate tomate atrás, yo te voy a echar tomate. De repente algunos le decían, no, échate sal. No, échate pepino mejor. Aunque lechuga dice que es bueno. No, lechuga no, a mí me han dicho que es el pepino. Ah, el pepino con el tomate, sí. Pues, ¿el limón también? No, limón. Pues no, señores, o sea, simplemente lo que estás haciendo ahí, ¿qué es? Es una ensalada, ¿ya? Pero ninguna de estos te va a ayudar de manera adecuada a un tratamiento, ¿no? De esta quemadura. Y le digo por qué. Incluso algunos hasta colinos creo que le echan. Incluso le digo por qué. Es cierto, o sea, te va a producir una sensación que te va a refrescar, por lo mismo que son vegetales y son fríos, ¿verdad? Pero no, recuerden que, digamos, una herida o una quemadura es como si fueras una puerta, como si fuera una puerta abierta, ¿verdad? Entonces, vas a dejar ingresar todo tipo de cosas, bacterias, y esto va a poder infectarse en su futuro. Entonces, el tratamiento simplemente es el siguiente. ¿Refrescar con qué? Con agua. ¿Con lechuga? No, con agua. Pero mi abuela me dijo, bueno, sí, ¿no? A veces también hay... Mi abuela también, me acuerdo, me dice, no, échate tomate. Pero son creencias antiguas, ¿no? Que ahora está comprobado que no, simplemente tiene que ser agua. Refrescar inmediatamente la zona afectada con abundante agua por aproximadamente 20 minutos y darle al paciente que beba líquidos. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Al ver las fotos, diga usted a qué tipo de, a qué grado de quemadura pertenece. Foto 1. Vamos a sacar a la señorita. Vamos a ampliar la imagen para que puedan ver. ¿Qué tipo de quemadura es? Primer grado. Está como Kiko, ¿verdad? Cuando fue a Acapulco. Muy bien, aplauso por ustedes. Disculpen, por favor.
Vamos a ver aquí. Esta sin agrandarla, ¿qué quemadura es? Segundo grado. ¿Por qué? Ya hay presencia de ampollas. La de aquí, vamos a agrandar la imagen. ¿Por qué ponen esa cara? Quemadura de tercer grado. Esta es quemadura de, vamos a ver, segundo grado. Vemos las ampollas ahí. Quemadura de, no se puede ver bien, creo, a ver, vamos a ampliarla. Quemadura de segundo grado. Entonces, eso fue todo en cuanto a quemaduras. Ahora vamos a seguir al siguiente punto. Estamos acorde, ¿no? Sí, estamos bien, bien, sí. Fracturas. ¿Quién de ustedes, a los hombres, siempre les ha gustado jugar fútbol? En el colegio, de repente lo siguen practicando. ¿Y quién cuando han pasado imágenes en la televisión a futbolistas profesionales teniendo ese tipo de fracturas? Es muy doloroso, ¿verdad? ¿Te imaginas tú, lo relacionas? ¿Qué pasaría si te pasaría ese tipo de cosas? Miren, ve cómo su pierna, el futbolista, como estoy señalando, ha sufrido una fractura. ¿Sí? De una fractura no te vas a morir, ¿ya? Te puedes morir desangrado, puedes morir por las tres cosas que te dije a un inicio, ¿no? Puedes tener una hemorragia fuerte, que te desangres, o no, y eso hace que no tengas pulso, o puedes estar con obstrucción de un objeto y si no respiras, pues te mueres. ¿Bien? Entonces, con una fractura no te vas a morir, pero un futbolista siente que se muere debido a que esas son sus herramientas de trabajo, pues. De ello depende. O sea, en ese instante, aparte que duele durísimo, se le truncan todos sus sueños, ¿no? Sus sueños de profesionales. Por eso se me fueron las ganas de ser futbolista. Bien, entonces, tratamiento. Uno, evitar el movimiento de la zona afectada. Esto es muy importante. Quiero ver si está yendo todo bien. Sí, ya. No trate de acomodar el hueso. Nosotros no somos traumatólogos, ¿ya? No sabemos en qué posición colocarlo. Tercero, quitar la ropa y elementos que ajusten la zona. Con mucho cuidado, por favor. Si hay presencia de hemorragia en una fractura abierta, controlar la misma compresión directa, también denominada hemostasia. Bien. Inmovilizar la fractura en la posición que se encuentra para evitar mayor dolor y así agravar la lesión. Trasladar al nosocomio más cercano o pedir asistencia. El tema de inmovilización de fracturas a través de férulas es un tema netamente práctico. ¿Correcto? Que lo deberían hacer ustedes en su casa, porque están viendo la presentación, ya no alcanzaron vacantes para el curso presencial, ¿no? Es ahí donde te enseñamos cómo colocar una venda, cómo hablar a un paciente, pero ya de manera práctica. Pero para complementar esto, el día de hoy también le vamos a colocar unos videos de cómo inmovilizar a un paciente, de cómo darle RCP, todos estos temas en cuanto a videos, ya para que les quede un poquito más claro y lo puedan practicar en sus casas. ¿Sí? Me olvidé de comentarle, para el tema de la certificación, se le va a tomar una evaluación sencillísima, ¿ya? De 10 preguntas o 15 preguntas fáciles para responder al final, al término del curso.
Método es sencillo, de lo que he venido repitiendo, así que no va a ser tan complicado. Y la inmovilización del hueso afectado permite no solamente calmar el dolor, que obviamente va a producir. ¿Por qué? Porque el hueso a los costados, algunos huesos es como filudo, entonces al ser esta posición va a estar golpeando los tejidos, los nervios, y esto es lo que te produce dolor. Bien. No solamente te va a evitar el dolor hacer una correcta inmovilización, sino también te va a evitar complicaciones más adelante. Y así vas a, o sea, inmovilizado vas a poder hacer un mejor traslado del accidentado a un centro hospitalario. ¿Verdad? Entonces volvemos a repetir, lo que nunca debemos hacer es tratar de enderezar o retorcer una fractura, no hay que ser bruscos a la hora de manipularlo. No flexionar la columna sin caso sea la dañada, ni el cuello, ni tratar de sentar a un accidentado. Jamás se sienta a una persona con trauma. Tú no tienes una visión de rayos X para saber si su columna ha sufrido daño o no, y le puedes hacer un peor daño a la víctima. Mantenga el entabillado en su sitio con la ayuda de una venda o pedazo de tela alrededor al menos de 3 partes largas, de 3 partes a lo largo del entablillado. Correcto, de esta manera. También se lo va a enseñar videos, no se preocupen. Hay dos tipos de fracturas abiertas y fracturas cerradas, digamos, cerradas o expuestas, perdón, cerradas o expuestas. ¿Sí? Coloque una gasa o apósito sobre la herida, una gasa, y asegúrele con una venda, pañuelo o corbata. Mantenga a la víctima en posición acostada, aplique el entabillado en la forma como se explica en el tratamiento de fracturas. Vamos a ver el video. No trate de extender la pierna o el brazo fracturado para volverlo a su posición natural. No haga eso. Bien, entonces es una fractura expuesta, entonces se le coloca un apósito por encima y se le va a proceder a vendar. Esto es una serie de movilizaciones, ¿no? Lo van a entender mejor en el video. Mantenga a la víctima en posición acostada, aplique el entabillado en la forma como se explica en el tratamiento de fracturas. Vamos a ver el video. No trate de extender la pierna o el brazo fracturado para volverlo a su posición natural. No haga eso. Bien, entonces es una fractura expuesta, entonces se le coloca un apósito por encima y se le va a proceder a vendar. Esto es una serie de movilizaciones, ¿no? Lo van a entender mejor en el video. No mueva a una persona lesionada antes de que llegue el servicio de emergencias médicas, el SEM, salvo si es peligroso dejar a la víctima expuesta a nuevas lesiones. Estas son maneras de trasladarlo, ¿verdad? ¿Cómo trasladar a una víctima? Pueden hacerlo de esta manera, o así en el caso de niños, ¿no? También el modo de silla. Bueno, entonces, muchas gracias. Conmigo ha sido todo el día de hoy.